abrir la Biblia en el Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. Señor, te alabamos en esta noche, glorificamos tu santo nombre. Gracias porque tú nos ayudas, bendito Dios, para que podamos estar en tu presencia, porque tú nos diriges hacia ti. Te pedimos para que tu presencia, Señor, se siga manifestando con poder en medio de nosotros. Te pedimos que nos ayudes y nos dirijas por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este Salmo 16 es un salmo conocido y de acuerdo a la escala, a los encargados de hacer las diferentes traducciones de la palabra, se ha denominado o se ha considerado que este es un salmo que se conoce como un miktam, ¿sí? Si bien ese término es un término muy antiguo, que no está claramente definido su significado, se considera que esa expresión, con los cuales se titula aproximadamente 6 versos en la palabra, 6 salmos en la Biblia, se hace mención en el sentido de que se puede considerar que son unos salmos, digamos, que surgen de una profunda meditación de la persona que los escribió, en este caso el rey David, ¿sí? O sea, Miktam hace referencia a eso, a que son salmos, digamos, muy íntimos, ¿sí? Son expresiones que surgen en el corazón del escritor y tienen un origen y un destino muy íntimo. Es como, no es necesariamente algo que se escribió para ser publicado o expuesto, ¿sí? Surge simplemente como una meditación, como una manifestación del deseo íntimo del corazón, en este caso del rey David. Es como decir, ahí expresa, son los pensamientos que él a nivel íntimo tiene, lo que él medita, lo que él piensa para sí, en este caso acerca de quién, acerca del Señor. Y en esa meditación profunda él hace referencia a la confianza que en él producía el Señor, Dios, en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, insisto, no es un asunto declaratorio, porque muchas veces uno hace declaraciones de confianza en Dios que no siempre van de la mano con lo que uno siente en el fuero interno. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para exteriorizar un poco el ejemplo y explicarlo, aquí vemos que todos, por ejemplo, cantamos y a veces en forma externa expresamos cualquier cosa delante de Dios, en este caso alabanza, adoración o cualquier tipo de expresión, digamos, casi que promovida por el ambiente. Inclusive hace un momento estábamos cantando al Señor y muchos, yo los miré ahí metidos en esa alabanza, cantando, alabando. Por ahí en algún momento dije, demos un grito de júbilo, y algunos se animaron y lo dieron, y el grito, y me imagino que lo hicieron con fuerza. Otros los miraba cerrando sus ojos, y todo eso está muy bien, pero de ahí a que todas esas expresiones surjan de un fuero interno, de una meditación y de un sentir profundo, pues ya la cosa es posible que no sea tan fidedigna. ¿Estamos de acuerdo? Sin decir que necesariamente esté mal, porque pues para eso hemos venido, para alabar al Señor, para entrar en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el caso de este salmo no surge así, no es algo, digamos, que surge en David por una motivación, y mucho menos por un estímulo externo, como lo podemos experimentar nosotros en un momento de alabanza. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que él lo manifestaba de lo más profundo de su corazón, y es allá donde él manifiesta sentir, pensar, meditar en la profunda confianza que él, digamos, sentía con el Señor. En el verso 8 dice, con el Señor a su lado. Es como que
la experiencia personal que David vivía por tener esa comunión, esa cercanía, esa relación ¿con quién? Con el Señor. Ahora, ese tipo de experiencias pues es entendible que surgen de personas que tienen ese tipo de relaciones con Dios. Amén. Cuando uno busca y cultiva y se desarrolla y se promueve para sí mismo una relación cercana con el Señor, esa relación se va a vivir allá, en lo íntimo, las diferentes manifestaciones, los diferentes efectos, los diferentes impactos, porque eso es lo que va a tener una relación con Dios en la vida de la gente. La relación con Dios va a impactar la vida de la gente, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, y eso se va a sentir es allá, en lo más íntimo del ser, en las más profundas meditaciones. Por eso él dice acá lo siguiente: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún de noche le enseña. ¿A dónde dice ahí? ¿A dónde dice? Ah, eso está muy bien. Él enseña mi conciencia. Ahí está haciendo declaración precisamente de lo que yo estoy tratando de describir, de dónde él sentía esa influencia, esa intervención, ese impacto del Señor en su vida, que insisto, no era algo externo, no era algo inclusive superficial, sino algo que impactaba profundamente el ser de quién, el ser de hombres como David, en este caso de David, de quien se considera que fue escrito este salmo. Y les digo, por eso es que se considera que esa expresión Mictam hace referencia a eso, a que estas declaraciones no eran sino una expresión del fuero más interno de la persona, algo que surge de lo más profundo de su ser. Ahora, en ese sentido, él describe ciertos aspectos que, digámoslo así, eran como el sustento o el fundamento de esa confianza, que él dentro de su ser la experimenta. Muchas veces uno puede decir: yo confío en el Señor, pero los sentimientos, los pensamientos, las emociones, ¿qué pasa? A veces van en contra de todo eso que nosotros declaramos, ¿sí o no? Amén. Yo digo: yo confío en el Señor, pero aquí estoy angustiado. Yo confío en el Señor, pero estoy súper, miedoso, ansioso, dice la otra. Yo confío en el Señor, pero no puedo ni dormir. ¿Sí? En el caso de David no era así. Él experimentaba esa confianza y hacía que todo su ser, todas sus meditaciones, sus más profundos sentimientos vayan de la mano con esa confianza, y aún otro tipo de sentimientos y otro tipo de pensamientos, meditaciones que se manifestaban en donde, en lo más profundo de la conciencia de este hombre. ¿Producto de qué? De la relación que él tenía con él. O sea, este tipo de condiciones que tienen un origen y un fundamento espiritual, surgen precisamente del tipo de relación que se tenga ¿con quién? Con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Donde lo que provoca pues la palabra, lo que nos enseña el Señor y el propósito que tiene el Espíritu Santo en nosotros es precisamente desarrollar esa relación con el Señor, una relación tan cercana, tan fuerte, en la que Él pueda intervenir lo más profundo de nuestro ser. Si nuestra relación es, digámoslo así, no tan profunda, no tan cercana, el impacto de la relación del Señor en nuestras vidas va a ser directamente ¿qué? Proporcional a ese nivel de relación, del nivel en el que se desarrolla nuestra relación con el Señor. ¿Estoy siendo claro en eso? Amén. Sí, ahora por ejemplo los que estuvieron en el ayuno, si de pronto a alguien le interesa, le recomiendo escuchar la predicación que nuestro apóstol dio en el ayuno. Él hablaba acerca de ese asunto, entre otras cosas, en el sentido de que es muy importante que cada persona desarrolle con mucha conciencia una relación verdadera con Cristo, en la cual la persona sea muy consciente de cuál es su relación con quién, con el Señor, y la forma en la que se desarrolla, se cultiva y ojalá se intensifique esa relación con Dios. Amén. La interacción, la dedicación, el nivel de fe, la profesión de amor que se haga con el Señor, y todo eso pues en la medida en que cada uno lo pueda llevar al más alto nivel, y el resultado hacia donde nos conlleva ese tipo de relación que el Señor nos enseña en su palabra es a que cada uno de nosotros tengamos a nivel personal una comunión verdadera, íntima y fiel. ¿Con quién? Con el Señor. Amén.
donde los diferentes factores externos que en su momento pueden influir positiva o negativamente en nuestra relación, realmente no tengan afectación. ¿Estoy siendo claro en eso? Cuando una persona desarrolla una relación verdadera con Dios, los diferentes factores externos no tienen posibilidad de influenciarla. ¿Estoy siendo claro en eso o no? Amén. Le voy a poner un ejemplo. Para muchos de nosotros, el asunto de venir a la iglesia y de congregarnos es absolutamente determinante e imposible de evitar si queremos tener relación con Dios, ¿sí o no? Amén. Y no digo que esté mal, se puede decir, el mismo Dios es consciente de esa condición nuestra, de esa naturaleza humana que en su esencia y en su manifestación no es que nos incline a relacionarnos con el Señor de una forma tan fuerte, y por eso es que el Señor nos impulsa, nos pone la congregación, nos pone la Biblia, nos pone, bueno, tantas cosas que nos pone el Señor. Quedémonos con la iglesia, porque quizás es la experiencia que la gran mayoría de nosotros tenemos. A muchos es tan frágil la relación que ni con iglesia. Amén. Aquí hay gente que está sentada, perdónenme, pues esto no es con el ánimo de molestar ni de denigrar de nadie, pues estoy para enseñar la palabra. Pero es tan frágil la relación, tan superficial y tan, me puedo atrever a decir lo siguiente. Ahora observaba yo ciertas actitudes que desde el punto de vista bíblico, amén, en el sentido conductual, actitudinal, no son precisamente evidencia de lo que estoy tratando de enseñar. Porque miraba gente desconectada, a uno lo miraba por ahí mascando chicle y comiendo toda la alabanza. Sí, yo digo, ahí no hay tal. Amén. A unos ni con iglesia, ni con la exhortación, ni con policía al lado pueden tener una relación verdadera con Dios. ¿Qué tal si se les quita eso? Pues podríamos pensar que tranquilamente caerían en la impiedad. Y cuando me refiero a impiedad, es a una condición de vida en la cual Dios brille, pero por su ausencia. Amén. La experiencia de la mayoría es: necesitamos estar aquí. Si no venimos durante una semana, en muchos la relación con Dios se altera en diferentes aspectos, se comienza a debilitar, se comienza a alterar de tal manera que es posible que inclusive muchos ya ni siquiera consideren a Dios en sus vidas y comienzan a vivir una vida totalmente indiferente e independiente del Señor, sin que el Señor haga presencia ahí. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso es que la gran mayoría de nosotros tenemos que estar viniendo acá, recibir, que nos hace poco una persona me llamó, ¿no? Y me dijo: pastor, óreme que estoy seca. Sí, eso es como que si no me ora, así lo dijo, pues ya por poco estoy del otro lado, ¿sí? Y eso es lo que no tenía David. Precisamente pues en la antigüedad, esta infraestructura de tipo espiritual que tenemos ahora por beneplácito del Señor para nosotros, amén, digamos, no funcionaba de la misma manera. En aquella época no había iglesia, no había congregación, no existía, digámoslo así, esta liturgia que ayuda, que impulsa tanto nuestra relación con el Señor, que motiva, que estimula tanto nuestra relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? En hombres como David, no. David, la Biblia lo que describe es que él se la pasaba detrás del redil de las ovejas del papá, allá olvidado, ignorado por todo el mundo. No había quien estimule su fe, no había nada, pero aún allá él tenía ¿qué tenía él allá? Él tenía relación. Él oraba, él adoraba, él honraba, él obedecía a Dios, y él, pues todo lo demás, confiaba en él, conocía al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, uno mira tanta inestabilidad en las diferentes épocas del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que si un rey se alejaba del Señor, de ahí en adelante ¿quién? Todo el pueblo se iba a los falsos dioses. Pero si el rey que Dios ponía era un hombre que temía al Señor, todo el pueblo iba en pos del Señor.
Ahora, eso pareciera ser muy positivo, pero desde el punto de vista que lo estamos asumiendo esta noche, no, porque lo que denota es que Dios estaba lejos del corazón de la gente. ¿Estamos de acuerdo? No había una relación verdadera, no había una relación profunda. Dios no se movía, póngame atención, en la conciencia de las personas. Es por eso que para muchos de nosotros puede darse la situación de que si no estamos en el culto, de que si no estamos en la iglesia, de que si no estamos estimulados por algún agente externo de Dios, ni nos acordamos, y a partir de ahí comenzamos a vivir una vida indiferente, una vida independiente, una vida sin tener en cuenta al Señor. ¿Estoy siendo claro en eso? Amén. Y de eso no se trata. Lo que procura el Señor, y por eso el verso que usaba el apóstol esta mañana en la predicación, donde dice: ¿qué es lo que pide el Señor, tu Dios, de ti? Sí, si alguien estuvo ahí, ¿qué decía el Señor en el libro de Deuteronomio? Sino que le temas, que le ames, que le sirvas. ¿Y qué era? ¿Me fue el otro? Que le temas, que le ames, que le sirvas y le honres. Y cuando esos conceptos se mueven en la conciencia a nivel personal y son los que determinan nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor se puede establecer de la forma en la que hombres como David, que no era el único, la Biblia está, gracias a Dios, cargada de ejemplos de ese tipo. Amén. Cargada de ejemplos de ese tipo, de personas que aún en las peores condiciones, escúcheme bien esto que voy a decir, en los ambientes más hostiles, porque muchas veces el ambiente en el que estamos nosotros sumergidos, amén, ¿sí?, no va a favorecer, no va a ser el mejor aliado para desarrollar nuestra relación con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No lo va a hacer. ¿Sí? El ambiente, en este caso, más propicio que usted tiene para eso es que, en su práctica y en su experiencia personal, ¿cuál es? Le pregunto, ¿dónde es donde más fácilmente su relación con Dios fluye? En la iglesia. De aquí para afuera, hermanos, ni la casa. Amén. Aunque a veces viven inclusive en casas, digámoslo así, cristianas, pero sabemos que no. Aquí la mujer parece Ruth, pero llega a la casa y parece Jezabel. ¿Sí me entiende? O sea, estamos así. Puede darse y en los hombres también. Entonces, el ambiente a veces no es, y lo ideal es que se presente de esa forma, entre otras cosas, para poner a prueba nuestra relación con el Señor. Si es fiel, si es verdadera, si es real, y si la estamos cultivando de la forma acertada, en el sentido de que tengamos una conciencia de nuestra relación con el Señor, donde independientemente de cualquier circunstancia, de cualquier situación, póngame atención, nuestra relación con el Señor permanezca, en el mejor de los casos, póngame atención a esto, estable. Y si queremos ir más allá, se fortalezca, se intensifique cada vez más, que era el ejemplo de hombres como David. David tuvo que vivir circunstancias muy extremas, circunstancias donde como se puede decir, había tiempo para todo, menos como para estar hablando con Dios, menos para estar orando. Por eso es que hay gente que alude a ese tipo de situaciones, en el sentido es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo cabeza. Una persona un día me dijo eso, ahorita que lo cito así, es que yo, pastor, para eso, porque yo le instaba a que ore, le instaba a que lea la palabra, ¿sí?, como parte de los hábitos que debe desarrollar una persona cuando está en una verdadera relación con Dios. Inclusive son hábitos inherentes a la experiencia verdadera de fe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando usted está en una verdadera experiencia de fe y de relación con Dios, realmente la exhortación a que usted lea, a que usted ore, a que usted le sirva, a que usted, haga lo que corresponda con el Señor, realmente no es algo que se desarrolla producto de la exhortación como tal. Puede ser enseñado, puede ser inducido, pero lo que más provoca, lo que más induce ese tipo de prácticas son que es su propia conciencia. Amén. Por eso David era un hombre que por ejemplo, cuando uno lee los salmos, uno ve que era un hombre del cual fluía tanta expresión, los salmos, por ejemplo, que son una composición poética, musical delante del Señor. Uno dice, ¿de dónde surge de la relación? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Sí. Esos son ese tipo de comportamientos
pensamientos, ese tipo de prácticas son muy inherentes al que tiene esa relación. En la iglesia es demostración de todo eso. Aquí en la iglesia hay gente a la que no se le ocurre nada con el Señor, no tiene nunca una iniciativa, no tiene nunca ningún tipo de motivación hacia el Señor, solo en lo que se los pueda a veces vincular, y como les decía hace un momento, a veces ni así. Pero en el que está en una verdadera relación con Dios, no. Surgen los sentires, los deseos. La comunión con el Espíritu Santo te permite a ti estar en el sentir de ¿quién? En el sentir de Dios. Por algo la Biblia dice de David que era el hombre que conforme, diga conforme al corazón de Dios. Usted lo ha leído, ¿estamos? Esa conformidad de nuestro corazón al corazón de Dios surge de la relación que se tenga con Él. No es que David nació así, nació con un corazón igualito al de Dios, no. Ese corazón viene es producto de la relación que usted, como yo le decía a una persona, conscientemente tienes que desarrollar. Amén. Conscientemente tienes que introducirte. Y por eso es que en el verso que fue citado por la enseñanza de nuestro apóstol en el verso, en la reunión de hoy, en ese verso lo pone el Señor como algo que debe surgir de nuestra ¿qué? Iniciativa. Considerando lo que Dios nos pide, es una respuesta nuestra. Por eso es que dice ese verso: ahora pues, ¿qué pide Israel de ti? ¿Qué es lo que consiente tú? Amén. Te debes notificar qué es lo que Dios pide. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez tú te notifiques, te dispones a dárselo. Entonces ahí dice, si me ayudas con ese verso, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ¿qué? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo el corazón y con toda tu alma. Ese tipo de iniciativa es la que surge de ti, y en forma muy consciente, surgiendo de tu voluntad, surgiendo de tu propia disposición, te va a conllevar a tener el tipo de relación del que estamos hablando. ¿Estoy siendo claro o no? ¿Sí? Cuando tú te dispones, dices, voy a amar, primero le voy a temer. Temer significa reconocer al Señor. El temor a Dios funciona acertadamente mediante el reconocimiento de la persona de Dios en nuestras vidas. Cuando tú le reconoces verdaderamente como es, eso prácticamente casi que en forma automática te lleva a temerle, a reconocerle, a reverenciarle, a respetarle, a honrarle. Y ahí funciona, y ahí comienza, es como el punto de partida en nuestra relación con el Señor. Luego dice, ¿qué más? Que le ames, ¿es que dice? Que andes en todos sus caminos. La disposición de andar en la senda, en el camino que Dios te ha puesto, en el camino que Dios te pide, en el camino que Dios te enseña. ¿Estamos? Estoy hablando de una forma muy generalizada porque ese no es el tema central. Luego dice que lo ames. El primer mandamiento de la ley del Señor, todos lo conocemos, ¿sí o no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Amar al Señor sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento del cual usted se ha notificado desde niño, ¿sí o no? Y eso surge aquí como un mandamiento, o sea, que surge de una disposición. El amor al Señor no es un sentir, no es que yo esté tragado del Señor, como muchas veces piensan, no es algo emocional. El amor hacia el Señor surge de una plena decisión consciente de la persona, donde yo me comprometo a amar al Señor en mi vida, a acoger al Señor en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Apoyado en lo que ustedes quieran, en el conocimiento, hasta en la misma necesidad, puede ser. Porque Dios no se altera ni se dispone cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. Y yo le amo porque también le necesito, eso está bien. ¿Estamos? Amén. Y luego dice, y que le sirvas. Servicio hace referencia no solamente, no se relaciona cuando hablamos de servicio solamente en el índole ministerial, sino esa dedicación, esa entrega verdadera, fiel, personal que cada uno de nosotros tiene que asumir. ¿Con quién? Con el Señor. Cuando nosotros cultivamos una relación apoyada en esto que podemos llamar principios, porque la Biblia habla que el temor a Dios es un principio de la sabiduría, dice la Biblia. Amén. Provocamos la relación con Dios tal y como la tenía que David, y es ahí cuando el Señor impacta la vida de la gente. Amén. Es ahí cuando
cuando usted puede comenzar a experimentar lo que muchos a veces describen, testifican. En este caso David lo está haciendo, testificando. Gloria a Dios que quedó esto, aunque puede ser un sentir muy personal, muy íntimo. Gloria a Dios que quedó ahí testificado, pues que es algo muy valioso, de mucho beneplácito. Porque mire lo que dice ahí: bendeciré a Jehová que me aconseja. Le pregunto, ¿a usted el Señor le aconseja? ¿Ah? Le pregunto. ¿Seguro? Bueno, gloria a Dios por los que dicen amén. Pero eso es lo ideal, porque hay personas en las cuales el consejo del Señor, oiga, no se hace manifiesto ni a través de portavoces. Por eso es que yo le decía a la pastora, veníamos viajando allá de Tumaco y veníamos charlando ahí, rajando de ustedes, ¿sí? Y el tema que salió, de nadie en particular, pero uno de los temas que salió hablando de nuestra función pastoral, ¿sí?, es qué difícil que algunos oídos y corazones son para recibir el consejo, aunque desde la función pastoral sea tan abundante. Yo les decía, a veces es para uno como pastor, porque la función pastoral es muy similar a la función paterna. ¿Quiénes aquí son padres? Levanten la mano, son papás. Cuando usted es papá, ¿sí o no?, que de usted lo que más sale para sus hijos es consejo. Desde que comienzan a dar sus primeros ni pasos, desde antes. No, mi hijo, no te metas eso a la boca. No, mi hijo, no esto. Y comienza usted a aconsejarlos. Y una experiencia frustrante es ver que a la medida en que los chinos van creciendo y las chinas van creciendo, muchos de nuestros consejos, ¿qué pasa? Son ignorados, ¿sí o no? Y eso sí que es frustrante. ¿Ah? Porque uno en el amor sabe qué propósito y qué destino tienen los consejos, ¿o no? Uno como papá sabe, uno dice, hija, no te vayas, ya te caíste. ¿Sí me entiende? O sea, es así. Y en eso genera frustración. Ahora, en cositas tan pequeñas, bueno, no importa. Pero cuando los consejos ya sabemos que son mucho más determinantes para la vida y son ignorados, los hijos no tienen oídos a los consejos. Mi hija, no te metas con ese, o hijo, no te vayas con esos amigos, y se van. Es lamentable que a veces los hijos no tengan oídos para el consejo. Quien no tiene una verdadera relación con Dios no experimenta el consejo del Señor, ni siquiera a través de portavoces. Cuando hablo ni siquiera, significa en la forma más fácil de identificarlo. Porque aquí estoy hablando, usando micrófono, a veces intensamente, cansonamente, ¿sí o no? Amén. Que es lo ideal. Cada uno de nosotros tenemos que tener como propósito llegar a eso. Eso no solamente denota fortalecimiento de la relación, sino que al mismo tiempo denota madurez, denota crecimiento. Cuando el Señor tiene la capacidad de llegar a tu conciencia, amén, a enseñarte, a aconsejarte, a dirigirte. Acá le dice aún de noche. Eso significa que era un hombre que estaba estudiando. ¿Por qué dice de noche? De noche se consideraba en la antigüedad el tiempo de la meditación, ¿sí? O sea, de noche no significa que se la pasaba durmiendo, y que a muchos han interpretado este verso como que Dios me enseña a mí mientras estoy durmiendo. No, usted cuando duerme lo que tiene es pesadillas, ¿sí? No se trata de eso. Si usted se duerme, usted va a estar dormido. Y no digo que Dios no le pueda hablar a través de sueños, pero pues no es por regla general el asunto, amén. En la Biblia vemos poco, realmente puede darse. Y no digo que si no tiene un sueño, de pronto ese no vaya a tener un carácter profético. Está bien. Pero ahí no está hablando de sueños, ahí no está hablando de José, ahí está hablando de consejo. Y cuando habla, dice, de noche le enseña mi conciencia, significa que era una persona que cuando se ponía en la meditación de personal, allá en la que hace su cuarto, el Señor tenía la posibilidad de ¿qué? De hablarle, de aconsejarle, de ministrarle sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia, y le enseña la conciencia. De ahí muchas de las conductas
acertadas que tuvo David pueden haber surgido de ese tipo de enseñanzas y consejos que el Señor le daba a su conciencia. ¿Quién le enseñó a David? Por ejemplo, un asunto que, oye hermano, dice, ¿quién le enseñó a David? A honrar y a reconocer la autoridad de Dios en las personas, en las delegaciones. Eso es un asunto muy interno. ¿Se acuerdan que cuando David, pues eso se notó mucho en la relación que sostuvo con quién? Con Saúl, que siendo un hombre que lo quería matar, David lo seguía honrando, lo seguía reconociendo y lo seguía aún amando después de muerto. ¿Quién le enseña aún eso? Eso viene de Dios. Dios es el que pone sus sentires. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando David estuvo ahí, ¿se acuerdan que tuvo la oportunidad de atravesarlo con la lanza? Y lo único que hizo fue cortar un pedacito del borde de su vestidura. Los consejeros, mire, David tenía consejeros. Y los que andaban con él ahí, alrededor de él, en su ejército, aconsejando, ¿qué le dijeron? Mátalo. ¿Viste? ¿Y qué le dijeron? Jehová, ¿con qué le decía? Jehová te lo ha entregado en tu mano, atraviésalo a esta oportunidad. Pero David tenía un consejo más profundo, más íntimo. Estoy siendo claro, ojalá el Señor le esté hablando a alguno acá. Más profundo. ¿Estamos? Y dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Quién te enseñó? El Señor, quizás en las noches de meditación. ¿Te medita? Comencemos por ahí. Usted medita y más medita en el Señor. Medita, por ejemplo, en la ley de Jehová. La Biblia dice en Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. No, yo me la paso pensando en cuál de todas esas hermanas será mi esposa. ¿Se me entienden? Dirán los jóvenes. A eso se refiere la palabra. ¿Estamos? ¿A quién será? Les digo eso porque Ana Victoria me hace escuchar una canción que dice así, que cuál de todas será la que el Señor tiene para mí. Y ese es el pensamiento. ¿Y cómo salgo de mis deudas? Y esa es la meditación de la gente. El Señor no tiene. Ay, ¿cuál es mi trabajo? ¿A dónde me voy? Este año. Y esa es la meditación. ¿Meditas en el Señor? No. Y eso es una relación débil, que ojalá, a propósito de la enseñanza, la mejores, la fortalezcas, y el Señor tenga la posibilidad de acercarse tanto a ti que pueda susurrarte al oído ciencia, sabiduría, enseñanza, instrucción, consejo de Jehová, y enseñarte cosas grandes y ocultas que quizás a tu mente nunca podrían llegar, a menos que sea por el consejo del Altísimo a tu mente y a tu corazón. Amén. ¿Sí? Mire, una de las cosas que uno puede entender es que los grandes hombres de Dios, los hombres que se han desarrollado a lo largo de la historia, aún en la actualidad, y eso lo podemos con todo el respeto, pues gústele a quien le guste, cotejar con Dios, con el Señor y los hombres que a veces Dios pone sobre la cabeza de uno. Es que uno dice, esos dichos, esas cosas, eso no surge de la enseñanza, eso surge de una instrucción directa de quién, del Señor en tu vida. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Que a veces no es ni siquiera posible enseñarlos. Mire, uno como predicador, como maestro de la palabra, no, que tiene muchas limitaciones. Muchas limitaciones. Por el auditorio. Y uno sabe que esas limitaciones pueden ser un tropiezo para el desarrollo espiritual de cada persona. ¿Estamos siendo claros en eso? ¿Amén? ¿Sí o no? Las limitaciones pueden ser hasta mi propio nivel para usted. Es posible que ustedes tengan enfrente a un siervo de Dios que no sea pues el más aventajado en la revelación. Puede darse, hermanos. En la Biblia hay ese tipo de casos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? De hombres que tuvieron que inclusive soportar líderes que lejos de ser los mejores, digamos, maestros y enseñanzas, muchos tuvieron que padecer maestros terribles. Les voy a poner un ejemplo. Samuel con su maestro, ¿cómo se llamaba? Elí. Qué terrible Elí. Elí no pudo ni enseñarle a los hijos.
Y Samuel el profeta estuvo bajo la tutoría y enseñanza de Elí, ¿sí o no? Pero uno dice, ¿por qué entonces Samuel sí se desarrolló a ese nivel que se desarrolló? Para que usted no ponga tropiezo. No, es que a mí me tocó el peor, si me hubieran tocado en esta otra iglesia, no. Inclusive muchos hombres de Dios ni siquiera tuvieron maestros, sin decir que no sea necesario. ¿Estamos siendo claros? Amén. No, yo sé que es importante, en mi vida ha habido maestro, gloria a Dios por eso, seguramente. Pero lo que yo entiendo es que para desarrollarse profundamente, el Señor tiene que llegar a hablarte. Y tu relación con Dios comienza a depender necesariamente de Él. Por eso dice, acá dice, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, le enseña mi conciencia. A Jehová he puesto, ¿qué dice ahí? Verso 8, lo estamos leyendo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. O sea, en la vida de David, quien estaba delante, quien estaba presente, quien estaba ahí siempre, ¿era quién? ¿Era quién? ¿Era la iglesia? ¿Era el pastor? ¿Era los hermanos? Le pregunto. No, el que estaba delante de él, ¿era quién? Era el Señor. El resto son cosas importantes, son cosas que Dios usa, Dios las pone a tu disposición. Pero Él ha puesto delante de sí al Señor. Eso hace que tu relación inclusive con el Señor pueda fluir mejor, tranquila, sin problemas. Por eso miren las expresiones de David. Por tanto se alegró mi corazón. Amén. Cuando usted pone siempre al Señor delante de su ser, ¿sabe cuál va a ser la experiencia de vida cristiana, de vida de fe que usted tenga? Va a ser siempre una vida alegre. No, es que yo estoy aburrido en esa iglesia. El problema no es la iglesia. Amén. Amén. El problema es que Jehová no está delante de ti. No has puesto al Señor delante de ti. El problema es que has puesto a la iglesia delante de ti. Usted piensa que de mí usted no se aburre. Por eso es que la gente que ha puesto delante del Señor no tiene conflictos externos, fluye tranquilo, le sirve al Señor. Amén. Le sirve, el Señor está ahí a su diestra. Por eso dice, por tanto no seré conmovido, dice. Porque Jehová dice, porque es que la gente se mueve de allá para acá, y de allá para acá, y de acá para allá, y no sabe dónde estar, y buscan dónde ubicarse. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no está a su diestra, o por lo menos no al nivel. Amén. Y entonces tu alma, ¿qué pasa? Es un alma, ¿cómo la podemos llamar? Bailarina, un alma inestable, un alma que no se sacia, un alma a la que le tienes que sumar vainas. No, ahora que consiga trabajo, sí voy a estar en la mentira. Ahora que me case, dirá alguno. Ahora que tenga plata, o ahora que me vaya un día de una persona dijo, cuando yo me vaya de la iglesia es que voy a estar bien. No, vas a estar bien el día que el Señor esté a tu diestra. Amén. Ese día estarás bien. Ahora que me separe, nos contaba el pastor de Tumaco de uno que llegó a contarle el testimonio, el testimonio no, sino a contarle a su pastor, de uno que iba a decirle, pastor, ya sé qué es lo que necesito, separarme. Y yo le digo, no, ni juntarte, ni separarte. Amén. Esas son cuestiones de trámite en la vida. Juntarse con uno es cuestión de trámites. Si usted quiere tener hijos, pues le toca juntarse. Si no, no se puede. ¿Sí me entiende? Si quiere que uno acompañe ahí y lo abrigue en las noches, pues le toca juntarse. Del resto no sirve para nada. ¿Sí me entiende? Esa es la verdad. ¿O no es así? Así pasa con todo. El trabajo que usted lo añora, después termina siendo vacaciones, dice. Y aquí no dan vacaciones. ¿Sí? Pero cuando tú tienes al Señor a tu diestra, la diestra significa el sustento. La diestra simboliza en lo que tú te sustentas. Amén. Amén. Ahí nunca serás conmovido. Que te casaste con el mismo diablo, pues estás en paz. ¿Sí?
preocupes, mi paz no depende de ti, diablo. Le puedes decir a tu cónyuge, estoy en paz, estoy tranquilo. Si me tocó solo, no seré, porque a algunos les va a tocar solos. Amén. Que a mí me tocó solo. Jehová está a mi diestra, no seré conmovido, dice usted. Amén. Que me tocó acompañado, que me tocó vivir con la suegra. Usted dice, Jehová está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Estamos? Estas son, ¿sí? Que no tengo plata, Jehová está a mi diestra, no seré. ¿Eso no es una bendición? Porque usted en esta vida nada lo tiene seguro. Porque mientras tú no estés con el Señor, nunca estarás firme. El que te trae firmeza, el que no te dejará moverte, es Jesús, es el Señor, nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso dice, por tanto se alegró mi corazón, estoy feliz, decía David. Yo no sé, pero por dentro es que era algo interno. Él no estaba aquí, ¿sí me entiende? Por eso es que David tuvo iniciativas que nadie lo entendía. Porque David un día le dio por danzar entre las doncellas y nadie lo entendió. Creo que la mujer lo menospreció, ¿se acuerdan? Hijos, ¿qué te pasa? Pareces loco, ebrio, danzando entre ese poco de chiquillas. ¿Sí me entiende? ¿Quién te entiende? Por eso los que estamos con el Señor, nadie nos entiende. Estoy feliz, tranquilo. Hace poco una persona me dijo, pastor, ¿y usted no? No, pastor, no me dijo pastor porque ese no me reconoce como pastor. Me dijo, hola, ¿y usted? Porque yo no coticé a pensión, oiga. Qué bruto que soy, de tapado, ya llegué. Y si me pongo ahorita ya no me alcanza, ya estoy viejo. Entonces una persona me criticaba. Yo no digo que eso está bien, no. No vayan a seguir ese mal ejemplo. Amén. Amén. Cotizarán. Porque yo no sé si usted tiene a Jehová a su diestra. Amén. Más poco no le dije, vaya a trabajarse donde lo manden, porque no sé. Yo no sé, pero yo no cotizo a pensión. La persona me increpaba, pero usted es un irresponsable, hermano. ¿Sí? ¿Usted cómo? Y yo por dentro vine y respondo, pero no me preocupa. No sé, pero no me preocupa. No tengo temor de eso. Y me dijo, pero verás tus rodillas. No importa. Yo lo declaro, no sé si lo sienta, no me quiero creer David porque eso sería muy osado de mi parte, pero lo que sí puedo decir es que tengo paz en mi alma y en mi corazón, de que aunque no haya cotizado a pensión, el Señor, acá dice algo bien hermoso, Jehová, en el verso 5, ponlo por favor ahí, verso 5, dice, déjeselo como una promesa de Dios para su vida. Verso 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia, dice, y de mi copa. Tú, oh Señor, sustentas mi suerte. Tú, Señor, verás qué haces cuando yo cumpla los 62. Tú sustentas mi suerte. Amén. No sé. Ya agarré, me toca confiar en el Señor. Amén. Creer. Pero lo único que sé es que la Biblia dice que aquel que en Él confía no será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, los que no tienen en cuenta al Señor, los que no tienen ni siquiera la posibilidad de ser instruidos por el Señor. Cuando tú estás en una posición y en una condición donde el Señor te instruye, ¿me regalan 2 minuticos o ahí? No, pues digan. ¿Sí? Están de vacaciones. ¿No? Cuando uno tiene la posibilidad de que sea Dios el que lo aconseje, el que lo instruya, uno tiene una ventaja, y es que uno no se vuelve, escúcheme bien, vulnerable a emociones, sentimientos y pensamientos propios, que es lo peor que a uno le puede pasar. Amén. ¿Cuántas veces su corazón le ha jugado las peores por no tener quien le enseñe a su corazón? Amén. Y hay muchas decisiones en la vida que se mueven veces en este sentido. Y uno a lo largo del tiempo, ya cuando las cosas pasan, si yo no tuve quien me aconseje,
o los poquitos que me aconsejaron mal. Yo allá en estos días estuve en Túquerres, en mi pueblo natal, y me encontré un amigo de mi papá, de esos amigos que él tenía. Y yo me acuerdo que un día era niño, y me acuerdo que de la boca de ese bárbaro salió un consejo. No digo qué consejo me dio, era un consejo nefasto, terrible. ¿Sí me entiende? Muy mal consejo. Y lo tremendo es que hubo una época en mi vida, juventud, la adolescencia, que yo me movía así de acuerdo a ese tipo de consejos. Cuando lo miré, claro, no lo miré bien, tipo ahí, fracasado, pobre, mal, ¿sí? Me llamó mucho eso, pobre, mal. Yo voy viviendo por allá en una vereda, y no digo que vivir en veredas sea mal, sino en las condiciones. Dije, ay, ¿qué tal si hubiera dejado que ese tipo de personas como sean mis consejeros? Dios mío. Y ahí le agradecí que un día Jesús se apareció en mi vida a querer aconsejarme, porque el Señor cambió con su consejo todo el consejo. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Usted qué quiere recibir? Si a usted no lo aconseja el Señor, usted lo aconseja en los malos, en los cuales diga yo, eso, pero dígalo más fuerte: yo soy el primero. El primer malo que a usted lo aconseja es usted mismo. Cuando se deja guiar la Biblia dice, de su perverso y engañoso corazón. Amén. Pero cuando usted está ahí en esa relación fuerte con Dios, en la interacción, en esa comunión, donde tú tienes la posibilidad de cerrar tu puerta y allá en lo secreto estar con el Señor, donde el Señor se mueve en tu vida, amén, donde el Señor hace presencia en ti, donde el Señor es considerado en tu ir y en tu venir, en tu entrada, en tu salida, en tu subir y en tu bajar, en tu levantarte y en tu acostarte. La Biblia dice en el Salmo 139: despierto y aún estoy contigo. Esa es la relación que Dios quiere contigo. Amén. Amén. No que solamente te aparezcas cuando la suegra llegó a vivir a tu casa, ¿sí? Cuando llegó la crisis. No, sino que el Señor esté ahí. ¿Sabes una cosa? Y el Señor es el que guía tus pasos. La Biblia dice en Salmo 32: te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor no lo cuida. Y por eso es que los planes de los hijos de Dios muchas veces se frustran. ¿Saben por qué es? Porque la mirada del Señor está sobre ti. ¿Por qué no me salió este trabajo? Porque la mirada del papá está sobre ti, y Él te cuida, y Él te dice: ese trabajo no es para mi hijo, ese no te conviene. ¿Y por qué se me frustró la relación con mi novio que era tan bonito, ningún ojo azul como él? Porque el Señor vio que ese ojo azul era el diablo para tu vida y te lo espantó. Amén. Y el Señor te está cuidando como a la niña de tus ojos, a la niña de sus ojos, dice el Señor. Qué lindo tener el cuidado del papá. Por eso es que tus pasos están contados. Y entonces dice en el verso 12, ya con esto termino, ahí sí ya. Pero vamos desde el verso 10, que es hermoso. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Muchos, pues claro que eso tiene un mensaje mesiánico acerca de Cristo, pero vamos a la experiencia. Mi alma en el Seol significa mi alma en la angustia. No permitirás que mi alma esté en el Seol, ni permitirás que tu santo, o sea, tu hijo, el apartado, vea que corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay que dice, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? ¿Quién quieres?